Santa María, y a todos ustedes por estar un sábado en la tarde en esta bella Lima aquí oyéndonos. Vamos a hablar sobre el lívido reticular y vamos a mencionar un poco que esto realmente es un síndrome, tiene muchas causas y es una pigmentación cutánea violácea, como ustedes saben, moteada y sobre todo reticulada, que tiene que ver con dilatación, enlentecimiento de esa circulación cutánea. Puede estar localizada en extremidades o generalizada. Ya en el año 1907 ya la clasificaban entre fisiológica, que es lo que debería llamarse lívido reticulares, y patológica, el lívido racemoso. Es un estado de inestabilidad vasomotora, el verdadero vasoespástico cutis marmorata, mucho más frecuente en mujeres. En el frío de este auditorio, muchas de las muchachas aquí tendrán un poquito de lívido en los muslos. Si hay luz fluorescente se ve todavía mucho más, y muchos pacientes ni siquiera se dan cuenta que lo tienen. Realmente es algo que uno lo ve y le dice, ¿y eso desde cuándo lo tiene? El diagnóstico es fundamentalmente clínico y es bien importante dos condiciones. Una, si blanquean a la presión y si esos anillos terminan de ser cerrados o si los anillos están más bien abiertos. En el recién nacido ya vemos lívidos reticulares fisiológicos, sobre todo en los retenes con aire acondicionado muy fuerte, y una variedad importante que habría que mencionar es el cutis marmorata telangiectásico congénito. Esto fue un niñito que vimos hace unas semanas con 4 meses con este reticulado marmorio con telangiectasias pequeñas sin sobrepasar la línea media, y además tenía un nebuflamo aquí. Es un marcador también de malformaciones osteomusculares neurológicas y cardiovasculares. Esto es una malformación completamente benigna, es rara, y muchos de los pacienticos, si no tienen las malformaciones osteomusculares neurológicas, van poco a poco disminuyéndole esto a lo largo de la vida. Entonces vamos a dividir esta dilatación, enlentecimiento, circulación arteriolar cutánea, en que primero hay un espasmo arteriolar, hay una inflamación de la pared arteriolar que puede o no tener vasculitis, o puede haber obstrucción intravascular. Y si lo que predomina es la inflamación, vamos a hablar de vasculitis en estos pacientes. Si lo que predomina es la obstrucción intravascular, vamos a tener problemas de trombosis, de émbolos o de alteraciones de la pared vascular. Este cuadro me parece bien importante, cómo vamos pasando de esta obstrucción progresiva del flujo arteriolar y cómo vamos pasando en muchos pacientes de un lívido reticular a lo que deberíamos llamar más bien lívido racemoso. Y fíjense que en esta columna les pongo que este de aquí arriba generalmente blanqueable a la presión y estos no blanquean a la presión, y cómo esa obstrucción progresiva del flujo va llevando a infartos hemorrágicos, a necrosis, a úlceras y a nódulos dolorosos, hasta lo que se llama una púrpura retiforme importante. Entonces, siempre que vemos un lívido reticular, sobre todo un lívido ya no fisiológico, no el que tienen aquí en los muslos por el frío, más bien un lívido racemoso, nos preguntamos si esto es una vasculitis o esto es una vasculopatía, lo que llama una pseudovasculitis, que sobre todo nos importa mucho el fenómeno trombótico. La vasculitis, ustedes ya lo saben, y probablemente mi maestro Juan Guillermo va a hablar ahora de púrpuras, y en púrpura va a mencionar todo eso del lupus, de la periarteritis nodosa, y me interesa mucho hablar a nosotros de estas vasculopatías: síndrome antifosfolípido, SNEDO, necrosis por warfarina, embolismo por colesterol, y una lista muy grande de procesos de vasculopatía, no de vasculitis, que tienen un factor común de trombosis. Esto es un anillito que Juan Guillermo les va a mencionar ahora, esto que son las púrpuras. Esto es un Heno-Schönlein, y esto realmente es una vasculitis que ustedes tienen que pensarlo y verán si la biopsian o no, o estas vasculitis que al final son leucocitoclásticas de púrpuras palpables que va a mencionarles Juan Guillermo en su conversación. Esto es una vasculitis livedoide, una paciente con lupus eritematoso sistémico, o sea que probablemente aquí hay más vasculitis que vasculopatía, y eso es algo que siempre tienen que plantearse. Aunque mucha vasculopatía, mucha pseudovasculitis con la inflamación que pueden tener por el trombo o la alteración intravascular, puede terminar produciendo una vasculitis secundaria. O esta paciente con estas lesiones ulcerosas, un paciente masculino, médico, fumaba muchísimo, con estas lesiones nodulares,
dermatoviolacia, que con el diagnóstico de poliarteritis nodosa, periarteritis nodosa, vemos en la biopsia aquí abajo la vasculitis alrededor de este vaso, y tratado con prednisona y azatioprina logramos unos resultados bastante buenos en un par de meses de tratamiento. Este es otro paciente que no tuvo la misma evolución, con una periarteritis nodosa, con un estado de hipercoagulabilidad por un síndrome antifosfolípido, con esas lesiones ulceradas, probablemente una vasculitis de vasos profundos como en la periarteritis nodosa. Por la poliarteritis nodosa, una vasculitis de vasos medianos con nódulos palpables que siguen el trayecto de arteria. Sobre todo los dermatólogos vamos a ver en forma no frecuente la periarteritis nodosa cutánea, sobre todo en las piernas, muy dolorosa, y es un lívido racemoso que cicatriza a veces en forma de atrofia blanca, siendo bastante característica. Esa periarteritis nodosa se puede asociar con ANCA-P y ANCA-C anticuerpo, y puede llegar a desarrollar granulomatosis de Wegener o síndromes antifosfolípidos con mayor riesgo trombótico, síndrome antifosfolípidos catastróficos, y también se asocia a infección de virus de hepatitis B y hepatitis C y síndrome antifosfolípido. El lívido racemoso es una vasculitis que produce estos lívidos que ven aquí en los brazos, en las piernas, y que puede llegar incluso a oclusión vascular completa con esta necrosis en los dedos del pie. Síndrome de Sneddon, vale la pena mencionarlo porque es la asociación con problemas neurológicos. Fíjense en la cara aquí del paciente la desviación ocular por un lívido racemoso con una vasculitis necrotizante asociada a un síndrome antifosfolípido. Esto es una foto también histopatológica del trombo que ven en estos pacientes con síndrome de Sneddon. El síndrome de Sneddon fue descrito en el 65 y es la asociación de un lívido racemoso con accidentes cerebrovasculares y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Muchas personas dicen que es parte de la misma enfermedad. Un dato curioso: mujeres con migrañas, mayor incidencia de lívido reticular o racemoso, y puede ser un marcador de riesgo en un futuro de accidentes cerebrovasculares. No sé qué sucedió, pero sí, les sigo contando, ¿no? Okay. El síndrome antifosfolípido catastrófico es una forma grave, muy rápidamente progresiva de un síndrome antifosfolípido con afectación multiorgánica, y en la piel vemos muchas alteraciones de lívido, úlceras, isquemia, púrpuras, como vemos en este paciente. Este paciente también se asociaba, como ven allá, a anetodermia. Ya ella les mencionó ayer en alguna de las charlas que esto también es un marcador de autoinmunidad, y esto estaba asociado a un linfoma no Hodgkin en este paciente. Embolismo por colesterol entra dentro de las diferentes manifestaciones del lívido. Se ve más en hombres mayores de 60 años con antecedentes de cateterismos cardíacos o procedimientos endovasculares con eosinofilia, insuficiencia renal aguda, y se ven accidentes cerebrovasculares en 14% de los pacientes. Y aquí les enseño, siempre con el antecedente de un procedimiento endovascular, si hay una tríada de lívido racemoso, insuficiencia renal aguda y eosinofilia, intente también con alguien que maneje esto bien un fondo de ojo, y pueden hacer el diagnóstico de embolismos por colesterol, como los ven aquí en estos dedos de los pies, en esta histopatología. Este es un caso del doctor Rafael Musi en Caracas, donde en el fondo de ojo veían estos émbolos de colesterol que en la anatomía patológica final, porque el paciente falleció, veían este tipo de lesiones, y estos son preparaciones microscópicas de los cristales de colesterol que se veía el émbolo. Eso se llama émbolo colesterol de Hollinghurst, pero es una curiosidad también de los embolismos por colesterol. Existe un síndrome de los dedos del pie azul, y autoinmunes tienen lupus, síndrome antifosfolípido, y hematológicos policitemias, crioglobulinemia y vasculitis y Raynaud. Esto es un pacientico de 75 años, una paciente, femenina, obesa, con hiperparatiroidismo, que fue tratada con calcio y vitamina D3, y me llamaron para evaluarla, y realmente le tomamos una biopsia, demostramos la calcifilaxis
de la paciente. La paciente no tenía insuficiencia renal. Siempre también les recuerdo que una vez que ustedes toman la biopsia, tienen que también aguantar que puede ser iatrogénica y pueden producir, porque la cicatrización es muy mala, y producir esas ulceraciones. Hicimos el diagnóstico de calcifilaxis con líbedos racemosos inicialmente. Tienen mayor riesgo de necrosis cutánea, se ve mucho en piernas, son dolorosas, tienen mal pronóstico, sobre todo si se asocian a miembros proximales y gangrenas y amputación. Pueden ser no asociadas a uremia, y el uso de vitamina D puede ser un factor precipitante de calcificaciones. La necrosis por warfarina se ve en pacientes que inician warfarina, 10 días después hacen este tipo de trastornos necróticos en la piel, como en esta paciente, y vemos aquí en esta histopatología los émbolos, los trombos que produjo la warfarina. El tratamiento es con vitamina K, heparina, plasma fresco, y este paciente lamentablemente falleció. Se ve al inicio del tratamiento de warfarina, sobre todo en las zonas con más grasa del cuerpo, glúteos, mama y muslo, y puede empezar como un líbedo racemoso y rápidamente da una necrosis catastrófica muy rápida, y se ve sobre todo en pacientes que tienen anormalidades trombofílicas como el déficit de proteína C o proteína S, y puede asociarse también a anticuerpos antifosfolípidos. Una curiosidad: líbedo reticular asociado a pancreatitis crónica o aguda, con un líbedo reticular asimétrico recurrente, con crisis de dolor asociado con crisis de dolor de pancreatitis. Estas son unas fotos cortesía de un caso del doctor Guzmán de Asunción. Es una muchacha de 34 años con esas máculas y ese líbedo racemoso en algunos sitios, con púrpura reticulada, dolor, fiebre, mialgia, y tenía anticuerpos anticardiolipina positivos, y la paciente se le tomó una biopsia, tiene este líbedo racemoso muy evidente, y al examen físico luego encuentran estos nódulos en lóbulos del pabellón auricular, que al biopsiarlos ven esos globis llenos de Mycobacterium leprae, o sea que la paciente realmente tenía una lepra lepromatosa difusa, y eso era un fenómeno de Lucio asociado a un síndrome antifosfolípido, y mejoró con prednisona y el esquema de multivacilar de la OPS. Los síndromes antifosfolípidos pueden asociarse con enfermedades infecciosas y se asocian a elevaciones de anticuerpos antibeta-2-glicoproteína y anticoagulante lúpico en general, sobre todo en lepras. Los hemos visto en el instituto en diversos pacientes, y mujeres con enfermedades Hansen en edad reproductiva que pueden tener abortos a repetición, estén pendientes con síndromes antifosfolípidos, sobre todo por la presencia del líbedo reticular. Consumo de cocaína produce una microangiopatía importante, sobre todo si está adulterada con levamisol. Se ve sobre todo en pabellones auriculares. Siempre que vean eso, interroguen consumo de drogas. Los ANCA-P pueden ser positivos, y pueden haber también asociación con antifosfolípidos y anticoagulantes lúpicos. Este es un paciente cortesía de Isabel Bielsa y de Ferrandi de España, de Barcelona, donde ven esa lesión en pabellón y ven este líbedo racemoso importante asociado al consumo de cocaína. ¿Cuáles estudios? Por supuesto, si yo veo una paciente con estas lesiones en las mamas, además que sea doloroso, que el líbedo sea racemoso, que esos círculos sean incompletos, no blanqueen y persisten aún sin frío, sobre todo si vemos púrpura retiforme y sobre el líbedo vemos nódulos, necrosis y úlceras, deben estudiarlo, sobre todo además si se asocian a otra sintomatología o dependiendo de los antecedentes. Es muy importante el líbedo racemoso como un marcador de enfermedad neurológica o cerebrovascular concomitante. Siempre planteen si el paciente consume, qué droga consume, lícita o ilícita, y si tiene antecedentes de hipertensión o nefropatía. Siempre traten de evaluar retina, corazón y articular. Siempre revisen dedos de las manos y dedos de los pies por la posibilidad de lesiones embólicas. Hemograma, velocidad de sedimentación, bioquímica, estudios de coagulación, todo el perfil de antifosfolípidos, y si está indicado toda la inmunoelectroforesis de proteína por la asociación con crioglobulina,
el perfil reumatológico, examen de orina y la biopsia de piel que ya les mencionaba. Entonces, si la biopsia les da inflamación del vaso, se irán orientando según la característica de la alteración vascular